Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Importante para cada uno de los hijos de Dios. Usted es importante porque tiene a Jesucristo en su corazón. Escuche lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el plan del enemigo. De cualquier manera, busca cualquier tipo de estrategia para poder entrar, para que de tal manera que usted no sepa ni pueda ver. Y el enemigo quiere arruinar todos sus proyectos, sus propósitos. En estos tiempos vamos a quitarle toda esa autoridad al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo es el que no tiene que saber ni tiene que nada. Por el nombre de Jesús vamos a desbaratar todo plan y todo intento del enemigo. Amén, iglesia. Nos unimos en esta hora para desbaratar todo plan del enemigo. Señor, te alabamos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Nuestros enemigos dijeron que no sepamos ni veamos, pero en el nombre poderoso de Jesús y reprendemos toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Y todo lo que quiere atar nuestro entendimiento, en esta hora lo sujetamos, lo atamos y lo arrojamos y declaramos libertad para el pueblo de Dios. Declaramos libertad para alabarte, para exaltarte y para seguir, Señor, hacia esa meta que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, toma en tus manos, glorifica tu nombre. Y todo aquel que esté pasando por necesidad, mientras te alabamos y te exaltamos, toca y bendícelas en el nombre poderoso de Jesús. Juntos alabemos el nombre de Cristo. Obra, oh Dios. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. Sí, Señor. Nadie como Él, nadie satisface más. Sí, Señor.
vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Proclámalo. Mi todo es. Él es Más más que que suficiente. suficiente. Para mí, Todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Él es más que suficiente. Todo para mí. sí, Señor, te adoramos. Confesamos, Señor, que tú eres todo para nosotros. Mi todo eres tú, Jesús. Mi confianza, mi esperanza, mis expectativas están todas puestas, Señor, en ti, en tus planes, en tus propósitos, en aquello que tú quieres hacer. Señor, que mis hermanos, cada uno en su hogar, sinceridad. Señor, quizás no comprende el alcance de lo que de esta declaración, pero puedan declararlo por fe, sabiendo que en ninguna circunstancia de su vida, nada de lo presente ni lo porvenir, Señor, los va a encontrar solos, sino que tú estás a su lado. Comprender el alcance de lo que significa rendirte todo a ti. Dile al Señor, Señor, tú eres mi todo. Jesús, eres mi todo. Todo para mí eres tú, Señor. Te lo rindo a ti mi corazón, mi vida, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, te pertenece a ti. Cada área de mi corazón te pertenece a ti. Es tuya y tú puedes entrar con libertad, Señor, escudriñar mi corazón, escudriñar cada lugar, cada área de mi corazón, te pertenece a ti. Díselo al Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, escucha la oración de cada uno de mis hermanos en esta hora, que rinde todo su ser a ti. Que rinde su corazón, Señor, consagra su alma, consagra su vida completamente a ti. Obra con poder en cada una de sus necesidades en el nombre de Jesús. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Sí, Jesús. Desde el principio y hasta el fin, Tú así tú has sido siempre y siempre serás. serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. eres tú, Jesús. Díselo a él. Desde el Principio principio y hasta hasta el el fin, y siempre será. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo Gira en pos de ti, Jesús. Jesús, De tú ti. eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Centro de todo eres el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el
Santo revela se doblará, que toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará confesará. Cristo, 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 adoramos. de mi ser hasta el cielo, Cristo eres el centro. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, vida eres tú, eres tú, de mi ser Declámalo, hasta Cristo eres el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo eres el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Sí, Jesús, Gracias, Jesús. te bendecimos. Gloria a ti. Aleluya. Adórale al Señor con todo tu corazón, en tu hogar. Adórale porque el Espíritu Santo ministra. Él toca el corazón y las vidas de aquellos que reconocen al Salvador, que proclaman y declaran hoy que Jesús es el Señor de sus vidas. Padre, toca los hogares, sana las enfermedades, quita toda dolencia, quita toda opresión del diablo. Señor, en el nombre de Jesús, sea el poder de tu Espíritu Santo quemando toda obra de las tinieblas y toda opresión en la mente y en el corazón. Señor, que se destrabe la lengua, se desate, Señor, las cuerdas vocales para alabarte, para adorarte y para proclamar que tú eres el centro de cada vida, eres tú. El centro de la iglesia eres tú, porque es tu iglesia. Somos tu iglesia, tu pueblo, tu familia. Y te damos gracias, Señor, porque nadie protege mejor la familia que tú. Y somos tu familia, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendice, Padre. Por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es cada día. Tu amor por mí gracias, sí, Señor, es más dulce más dulce, que la miel. porque será día. Tu misericordia es Gracias, Jesús. nueva cada Tu fidelidad. día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo
Señor, te alabamos y te adoramos y te servimos, Señor, con todo corazón, con toda nuestra alma, Señor, porque tú nos has dado a conocer el verdadero amor. Ese amor, Señor, que se manifestó en la cruz del Calvario. Señor, tú manifestaste tu amor por nosotros cuando éramos enemigos. Tú nos amaste cuando no éramos dignos de ser amados. Tú nos amaste y nos perdonaste cuando no lo merecíamos. Señor, nos amaste, nos perdonaste y nos diste vida eterna si creemos en Jesús. Nos diste la posibilidad, la revelación para creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias por el privilegio de conocerte y de servirte y de seguirte. Señor, en esta tarde, bendice cada hogar, una vez más te ruego, bendice cada familia, bendice los corazones a través de tu palabra, Señor, que tu palabra pueda llegar claramente, Señor, a cada corazón. Señor, que en este tiempo de incertidumbres para muchas personas, Señor, sea para tu pueblo de claridad, para tu pueblo sea un tiempo de entender, Señor, de discernir, comprender, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu propósito, Señor. Que tu propósito no se detiene, que tu obra no se detiene, que la iglesia siga avanzando a pesar de todas estas cosas, Señor. Somos desafiados a un tiempo nuevo, pero la iglesia no se detiene, sino que la iglesia se desarrolla, crece en este mundo, Señor, que va en un proceso, Señor, de destrucción, de quebrantamiento, porque te rechaza a ti. Pero estamos aquí para anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Bendícenos con tu palabra, bendice las vidas, los corazones. Señor, toma control del mensaje y del mensajero. Que haya fluidez en tu palabra, Señor, para que puedas llegar claramente a cada corazón y tú hables, Señor, a cada uno lo que necesita recibir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Qué bueno que estemos juntos una vez más, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo lo que en este tiempo que vivimos es importante dejarnos. Antes de compartir la palabra de Dios, quería hacer mención a algunas cosas porque se escuchan tantas voces, ¿no? Tantas personas que dicen cosas que son correctas, están bien, no es la completa de todo lo que ocurre, pero digamos que están diciendo cosas que son correctas. ¿Qué cosas dicen? Bueno, dicen que estamos camino al nuevo orden mundial, me habrá escuchado decirlo a mí también tantas veces. Resaltan muchas de las cosas que ocurren en estos tiempos y hacen un diagnóstico de aquellas cosas que surgen, que pasan surgiendo y que se van llevando adelante en el tiempo y que hace que se vea que esté todo al servicio del nuevo orden mundial, al servicio de lo que será el gobierno del anticristo. Todo eso ya lo sabemos, todo eso ya claro para el creyente en Jesucristo. Sabemos de la bestia, de la señal de la bestia y todas estas cosas que muchas veces escuchamos con mucha claridad de científicos, de médicos, de infectólogos, de personas que nos hablan de la vacuna y todas esas cosas. Y muchos creyentes, los creyentes de la Iglesia Manuel también, se preguntarán qué hay que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que proceder, porque de pronto podemos escuchar predicadores de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, por ejemplo, mayormente, que animan casi a una rebelión social, casi a hacer un acto de rebelión social, desobedecer las leyes. Este tiempo de pandemia, que es un tiempo de pandemia en el mundo entero. Hay algo que está claro, que el mundo no será el mismo. Estar de acuerdo en que puede ser exagerado todo lo que se hable del coronavirus, que seguramente cuando miramos estadísticas, y alguna vez se las mencioné, quizás me escuchen mencionarlas de vuelta, estadísticas de otras causas de muerte, que son mucho mayores, mucho más importantes que la del coronavirus. Y entonces podemos llegar a la conclusión que tiene como propósito llevar a la humanidad como un pastor hacia el propósito del anticristo, de Satanás. Estamos de acuerdo en todo eso, pero también tenemos que estar de acuerdo que el mundo, aunque sea esa todas las razones y pueda ser
una exageración y pueda ser una cosa que quizás sea un despropósito para algunos, aún así el mundo va en ese sentido. El mundo va en ese camino. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer la iglesia? Porque escuchando tantas voces se preguntan, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? Porque hay un evangelista que es en Estados Unidos y otros pastores y hermanos que están en Estados Unidos que publican cosas como ellos se manejan en Estados Unidos y casi que están diciendo, salgan, hagan todo lo contrario de lo que los gobiernos dicen. Con un gobierno de un presidente que es la iglesia claramente favorable, que dice que la iglesia es una actividad esencial, cosas que no ocurren en muchos de los países de Latinoamérica y del mundo. Aún así, en Estados Unidos ellos mismos y muchos creyentes son perseguidos cuando van a la iglesia, son multados por ir a la iglesia, pero ellos incitan a ese tipo de actitud. Entonces uno de este lado del mundo se pregunta, y muchos creyentes se preguntarán, bueno, lo que la iglesia debe hacer, sabiendo de que esto es el rumbo que el mundo va, el rumbo de la humanidad, que está siendo guiada por Satanás y por todos los instrumentos de Satanás en ese sentido, hacia el nuevo orden mundial que inexorablemente llegará, la iglesia que no está prohibida de predicar el Evangelio, la iglesia que no tiene censurada su actividad de predicar el Evangelio, y si usted es parte de la iglesia Manuel, y específicamente no hablo de la iglesia Manuel, pero si hay usted de otra congregación, bueno, recíbalo si Dios le habla, ¿no? Pero la iglesia Manuel trabaja, no tenemos cultos presenciales, pero después la actividad de la iglesia Manuel se desarrolla, se predica el Evangelio. La iglesia Manuel es una actividad junto con los obreros, ¿no? Con las personas dispuestas de corazón. Comida. En ese momento se le da la comida, se manifiesta la misericordia y la gracia y el amor de Dios, y también se les predica el mensaje del Evangelio a esas personas que vienen a buscar un plato de comida. O sea que la iglesia sigue haciendo la tarea evangelística, se sigue dando para misiones, se ahora y se apoya a los misioneros. Se sigue haciendo la obra en Corrientes, en Guernica, en Don Orione, en diferentes partes, ¿no? En Ríos quizás también tengan actividades también de este tipo, sociales, las tienen, yo sé que las tienen, ¿no? Y el pastor Torres con su esposa Karina, allí también en Don Orione, tiene sus actividades, sus visitas. La iglesia sigue haciendo la tarea de predicar el Evangelio. Quizás no tenga ahora el momento del culto, y algún día quizás seguramente se va a restablecer con ciertos parámetros, pero se va a restablecer. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Seguir adelante predicando el Evangelio. No hay una persecución contra la iglesia, porque la iglesia puede seguir predicando. Por eso usted me está escuchando hoy, predicar el Evangelio. Entonces, como iglesia, a los tiempos nuevos, tenemos que ir tomando la forma de cómo ahora se están presentando las cosas en el mundo para seguir predicando, para seguir anunciando a Jesucristo, porque no tenemos una prohibición de predicar a Jesús. Un día llegará que habrá una prohibición abierta, habrá una persecución contra el creyente, le impedirán hablar de Jesucristo. Una persecución había en el libro de los Hechos. A Pedro y a Juan, no hablen más en el nombre de Jesús. Esa era una persecución. No hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos salieron y siguieron hablando en el nombre de Jesús. Desobedecieron la orden del que era teocrático, eran los ancianos de Israel, los fariseos, el Sanedrín, junto con el Imperio Romano. Ellos dijeron, no prediquen más el Evangelio, y ellos salieron y predicaron el Evangelio. Y por eso los arrestaron, y por eso el ángel los sacó de la cárcel. Por eso aparecieron al día siguiente predicando el Evangelio otra vez. Ahí ocurren los milagros. ¿Por qué? Porque hay una persecución directa contra el creyente para que no predique el Evangelio. Esto no ocurre hoy, lo dije al principio de la pandemia, pasaron 130 días, sigue siendo lo mismo. No nos gusta la cuarentena, no nos gustan ciertas cosas que nos parecen excesivas, de limitar o de poner restricciones a la libertad de las personas. Pueden ser excesivas para nuestro entendimiento, pero no tenemos prohibición de predicar el Evangelio. Podemos orar por las personas, podemos darles de comer, podemos darles de comer el pan del cielo, podemos seguir haciendo la obra del Señor que estamos haciendo. Incluso algunas personas han sido visitadas por una necesidad puntual y específica, se han visitado a esas personas guardando todos los protocolos de ese. Así que la iglesia hace la tarea que tiene que hacer. Por eso yo le animo que no se preocupe y no se
meta mucho en este tipo de pensamientos, porque nos dan un diagnóstico que ya conocemos. El tema no es el diagnóstico, porque viene de personas que conocen cómo dar el diagnóstico, pero no tienen al Espíritu de Dios para conocer qué hacer en adelante. Le van a hablar de la vacuna, le van a hablar de todas esas cosas que son ciertas, le van a hablar del nuevo orden mundial que son ciertas, pero no tienen la dirección del Espíritu para saber qué hacer, salvo una rebelión social, salvo una lucha humana, con recursos humanos, en lugar de hacer una lucha y una guerra espiritual. Una guerra conforme a lo que dice la palabra de Dios. Podemos hacer movimientos, bueno, en la historia se hicieron movimientos así, sociales, pero en este momento, digo, la iglesia orden, no el nuevo orden mundial, sino la nueva normalidad del mundo. Porque siempre le he dado este ejemplo y ahora aplica. Cuando la Fórmula 1 aplica en cierto reglamento, ellos tienen que adaptarse a ese reglamento. Si no, no pueden estar, ¿no? Inclusive hoy mismo aplican todos los protocolos de salud para seguir corriendo. No hay público, no hay nada. Sin embargo, ellos se adaptan a la situación y siguen haciendo lo que tienen que hacer. O sea, siguen corriendo carreras. Es un negocio, la Fórmula 1 es un negocio. Muchas veces los he escuchado decir a los locutores, a los que van comentando en la carrera, dice, este es el circo de la Fórmula 1. Es un negocio, es un circo, es algo que genera millones de dólares, sin embargo ahora no lo puede generar, pero ellos se adaptan al protocolo de sanidad, de salud, y hacen lo que tienen que hacer. La iglesia tiene que adaptarse. Hay una nueva normalidad que surgirá, el mundo no será el mismo. Por más que nos parezca exagerado, este virus, o por lo menos las cosas se manejaron de tal manera que a través de esta situación de pandemia en el mundo fue cambiando, cambió sus costumbres, sus hábitos, cambió todo. Entonces la iglesia tiene que cambiar también ahora en el sentido de encontrar y explorar nuevas formas creativas de predicar el Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo predicado. Así que no se desanime, confíe en el Señor, confíe en la palabra de Dios, porque cantábamos recién que todo el mundo confesará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. El ser humano, quiera o no quiera, terminará confesando que Jesucristo es el Señor, porque lo es, y terminará doblando sus rodillas delante de Él. Quizás hoy se resista, se rebele y forme parte de un nuevo orden mundial y una resistencia a la obra de Dios, pero esa resistencia ya está declarado que ha sido sofocada. Esa resistencia ha sido sofocada y será visible en el tiempo que Cristo venga. Entonces, hoy adoramos y servimos a Dios. Por eso hágale caso a la palabra de Dios, porque otra señal no habrá. La señal que tenía que haber y que tenía que suceder, sucedió. La palabra de Dios está revelada. No necesitamos otra revelación más que la Escritura dice. Y de eso quiero decir, por eso le puse este título al mensaje, y de eso quiero que usted se concentre en apreciar y ver la palabra de Dios como la que le va a guiar y le va a instruir, y cómo Jesús enseñó eso claramente. Cuando la gente que se había alimentado, que había engordado, que se había sentido cómoda, que había visto la protección de Jesús en sus necesidades y había visto milagros, lo siguieron a Jesús y le dijeron, ¿qué señal haces? Yo siempre me sorprendo cuando veo o cuando leo ese pasaje, porque ellos habían comido y habían visto milagros y preguntan, ¿qué señal haces? Y Jesús le dijo, incrédula y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás refería a su muerte y a su resurrección. Aquí iba a estar 3 días y después al tercer día iba a resucitar. Y todo el mundo le iba a ver, esa era la señal. Y esa fue la señal. Cuando Jesús fue levantado y comenzó a dar vida a todos después de su resurrección, es la señal. Las personas quizás buscan señales del cielo, otras cosas, buscan otro tipo de revelación. La palabra es la revelación de Dios. No necesitamos más ninguna otra revelación. No necesitamos que un muerto resucite para decirnos lo que hay del otro lado después de la muerte, porque ya tenemos la Escritura que nos revela qué es lo que hay. La palabra de Dios ya nos dice cómo son las cosas. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Por eso tiene que leer, estudiar la palabra de Dios. Dice en Lucas, capítulo 16, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente
y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se le representara a uno de los muertos, entonces sí se arrepentiría. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, entonces tampoco se convencen por un milagro, por una señal. Si no le hacen caso a la Escritura. A eso apuntaba Jesús y de eso estaba hablando él. De la Escritura como el centro de la revelación de nuestra vida. Y en este pasaje vemos 4 cosas que son importantes que quiero compartir con ustedes, y usted tiene que hacerle caso. Primero, ver cómo vivía el rico. El rico vivía despreocupadamente. El rico vivía para sí mismo. No le importaban los demás. Estaba centrada la vida en él, en sus amigos, en sus hermanos, en su familia, en él. Todo era lo que él necesitara, ¿no? Lo demás no era importante. Él estaba interesado en sus vestidos, ¿no? Él dice, vestía lujosamente, ¿no? Estaba interesado en la apariencia. Hacía banquetes todos los días, banquetes lujosos, banquetes para muchas personas, pero diariamente, no que lo hacían de cada tanto. Todos los días hacía banquetes y estaba allí Lázaro siempre en la puerta deseando comer de esos banquetes, pero él no le daba nada, porque él consideraba a Lázaro un ser inferior. Así que estaba preocupado en la apariencia, estaba preocupado en satisfacer sus necesidades, sus deseos, ¿no? de diferentes tipos. Lo miraba a Lázaro y para él Lázaro era una persona que era un ser inferior, no le interesaban las personas de su alrededor, ninguno, ni Lázaro ni ninguno demás, ¿no? Él veía todo lo demás como algo aparte de él y no le interesaba, porque estaba centrada su vida en sí mismo. Jesús quiere que nuestra vida no esté centrada en nosotros mismos. Jesús no le está reclamando al rico la riqueza. Lo está diciendo porque más adelante parecería que dice eso, pero en realidad lo está diciendo. Sí, porque si no seríamos algo por las obras, por hacer las cosas bien o mal, por ser rico, por ser pobre. El rico lo que tenía es que la riqueza que él tenía no la usaba, se la había dado Dios primero, ¿no? Porque Dios es el que consigue todas las cosas. Y él, la riqueza que Dios le había dado, la usaba de manera egoísta. No pensaba en lo necesitado, no pensaba en el que estaba más cerca de él, que era Lázaro, la puerta de su casa. No le interesaba, egocéntrico, vanidoso, solamente si... Entonces, el dinero que Dios le había dado, la riqueza que Dios le había dado la posibilidad de tenerla, él, en lugar de ser generoso como Dios es generoso, en lugar de ser una persona que involucrada en el propósito de Dios, estaba involucrado solamente en sí mismo.
El mundo está solamente pensando en sí mismo. Sálvese quien pueda. ¿No? Busquemos la solución, no importa de quién venga la solución. Mire, esta frase la escuché hace más de 30 años, 30 y pico, 35 años, que alguien de la Organización Mundial de la Salud dijo: necesitamos una solución y una salida para el mundo, no importa de quién venga, de Dios o del diablo, la vamos a tomar. Estoy hablando de hace más de 30 años, así que imagínense ahora, se está concretando todo eso. Está llegando a ser una realidad. Lo que antes parecía un hecho, una declaración para un hecho lejano, hoy es un hecho actual. Entonces, estas circunstancias del mundo no van a cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, con relación a nuestra cultura, a nuestros pensamientos, a nuestras costumbres. Porque en la medida que el mundo va cambiando por un montón de razones, que hasta puede llegar a ser un problema para nuestra fe, nosotros tenemos que ir amoldándonos no al mundo, sino a lo que Dios quiere para ese momento, tomando la forma de lo que Dios quiere en ese momento, en cómo nosotros debemos vivir, manejarnos y movernos. Así que el mundo, en el futuro, este mundo, esta normalidad que viene, va a ser diferente a la que ya teníamos. Y la iglesia, si está centrada en sí misma, si está centrada en liturgias, está centrada en formas, le va a costar. Pero si está centrada en Cristo, y lo que tiene está a disposición del Señor y su vida está a disposición de Dios, se va a moldar a lo que Dios quiere hacer en ese momento y va a oír la voz del Espíritu Santo. El rico no era así, el rico estaba pensando en sí mismo. Así que la primera verdad que vemos en este pasaje y que tenemos que prestar atención es que él vivía sin interés por lo demás. Él vivía despreocupado. Lo único que le interesaba era él, lo demás no le interesaba nada. Bueno, la iglesia no tiene que ser así. El creyente no tiene que ser así, porque cuando ese hombre muerto abre sus ojos en el infierno, no es porque era rico, sino porque su vida era un carácter que era un carácter fuera de aquello que Dios enseña en su palabra. Bueno, lo segundo que vemos en este pasaje que leímos es que todos moriremos por igual. Esa realidad para todos, sin excepción. Todos moriremos. Tanto murió el rico como murió Lázaro. Abraham también había muerto, así que estaba allí en ese lugar, en el seno de Abraham, como le dice otra versión, ¿no? donde estaba Abraham con todas las personas que habían muerto en la fe. El lugar donde fue el rico fue el infierno. Dice, el rico murió y fue sepultado. Y más adelante dice, esta versión dice en el infierno, otra versión dice, abrió sus ojos estando en el Hades. Ese lugar, el Hades, o el infierno, como lo traduce esta versión, es el lugar donde van todos los condenados porque mueren sin Cristo. Jesucristo. Mueren sin tener su confianza en Jesús como Salvador y Redentor. En cambio el rico el pobre no tenía riquezas, pero sí tenía fe. El pobre sí, aunque anhelaba comer de la mesa del rico y anhelaba la necesidad del bien material, su corazón era un corazón de fe que esperaba en Dios. Por eso cuando murió fue a la presencia de Dios, o fue en ese momento histórico, porque fue antes de que Jesús muriera, del mundo que tiene la mayor inteligencia, la mayor cantidad de dinero, tenga el apellido de Soros, tenga el apellido de Bill Gates, tenga el apellido que ahora escuchamos tanto por tantos lados que no la conocíamos nosotros, pero ahora se hicieron muy conocidos porque dicen que están detrás de todo esto. No importa el apellido que tengan, ni las riquezas que tengan, no importa si son judíos, si no son judíos, no importa quiénes son, todos morirán. Y todos iremos a la presencia de Dios. Unos para recibir el juicio del gran trono blanco, porque dice que grandes y pequeños, ricos y pobres, todos estarán delante de él, y ser echados al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Apocalipsis, allí puede leerlo en la palabra de Dios. Así que este acontecimiento es para todos igual, y lo que Jesús dice, cuando la persona muere, se enfrenta al juicio. Primero, no viva para usted. No sea como el rico, egoísta y avaro y egocéntrico. Sepa que si Dios le bendice, es para que usted sea un instrumento de bendición. Si usted conoce a Cristo y Dios le bendice y Dios le sostiene y usted experimenta en este tiempo la mano proveedora de Dios, sea generoso porque Dios es generoso con usted. Segundo, porque Dios hace todo esto y usted lo experimenta y un día tendrá que estar delante de Dios, como tuvo que estar el rico y como tuvo que estar Lázaro, así estaremos nosotros. Cada uno de nosotros estará delante de Dios porque de esto no zafa nadie. Nadie puede arreglar
y tratar de conseguir otra situación. No, esta situación es para todos igual. Lo tercero que te digo es que la escritura, la palabra de Dios, requiere que prestemos atención, que hagamos caso. Por eso ellos dijeron, respondió, te ruego, Padre, que mandes a Lázaro. Mire cómo sigue, estando en el infierno, sigue pensando que Lázaro está al servicio de él. Primero pide que Lázaro le traiga agua, porque él estaba atormentado en una llama, entonces Lázaro tiene que estar al servicio de él. Y Abraham no lo mandó, porque aparte no podía ir, ¿no? Dice, hay un abismo entre nosotros, no puede ir. Segundo, dice, bueno, mandando a Lázaro que avise a mis hermanos. No le importaba a las demás personas, le importaba sus hermanos, su familia, que zafaran ellos de esa situación, ¿no? Le dice, manda a Lázaro para que le advierta a mis 5 hermanos y lo vengan a ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. Hágale caso a la palabra. No importa si las cosas que ocurran o lo que usted pueda esperar como una señal, si usted no le hace caso a la palabra de Dios, Dios le va a juzgar no por las señales, sino por la palabra. Dijo, a Moisés lo tienen, háganle caso a Moisés y a los profetas, a ellos háganle caso. Pero dijo Abraham, ¿no? Pero si alguien va y resucita de los muertos, entonces ellos se van a convencer. Y Abraham le volvió a decir, no. Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer porque alguien resucite. ¿Cuántas personas hay así en el mundo? Que necesitan un milagro, buscan el milagro, reciben el milagro, pero a Dios no le interesa a ellos. Ellos no están interesados en Dios, están interesados en sí mismos porque son egoístas. Son como este rico, lo único que quieren es que pase algo para satisfacer sus necesidades. No están al servicio de Dios ni tampoco al servicio de los demás. Están al... Entonces, ¿qué le dice Abraham en esta palabra de Jesús? Háganle caso a lo que dice la Escritura. Porque aunque el muerto resucite, Dios va a juzgarlos por la Escritura. La Escritura demanda obediencia. Este pasaje de la palabra que Jesús enseña dice que la Escritura demanda obediencia. Nosotros tenemos que obedecer la Escritura. Hay una única medida que es válida delante de Dios, por la cual Dios juzgará a las personas, por la Escritura, por la palabra revelada. Así que, miren, qué importante que es la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que necesitan administración, pero nunca leen la palabra de Dios. No les interesa leer la palabra de Dios. La tienen allí, si la tienen juntando polvo en algún lugar de la casa, pero no la leen. Y si le piden y se les regala, tampoco la leen. Y si no tienen, tampoco se interesan por tenerla. Dicen ser creyentes, pero no conocen la palabra de Dios y no conocen a Dios. Entonces, la Escritura dice que la medida válida delante de Dios es la Escritura. Y quien no la considera ni la obedece, no importa si hay milagros o no, no importa lo que pase a su alrededor, no va a creer. No va a creer como debe creer, va a creer egoístamente, ¿no? Como este rico, que ocurran milagros para satisfacer su necesidad. Esas personas que mencioné al principio, que le dijeron a Jesús, ¿qué señal haces? ¿Cómo habían comido? Habían bebido. Habían estado 3 días con Jesús. Jesús satisfizo la necesidad de 15.000 personas y ellos habían comido, ellos habían estado ahí, lo habían visto. Y vieron que sobraron 12 cestas llenas. Y todos esos días que Jesús estuvo allí, no solamente comieron, Jesús hizo milagros, les enseñó. Y ellos estaban contentos. Pero cuando Jesús los confrontó y le dijo, no busquen el pan de la tierra, busquen el pan del cielo, no trabajen por el pan, trabajen por aquel pan, porque ese permanece para la vida eterna, y dijeron, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Y todo lo que había pasado, qué ironía o qué hipocresía era de ellos, qué cinismo también de ellos, ¿no? Y Jesús le dijo, no señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, hágale caso a la Escritura, porque la Escritura ya declara todas las cosas. Ya en la Escritura encontramos todo lo que necesitamos saber de la palabra de Dios. Hágale caso a la Escritura porque otra señal no le será dada. Y por otro lado, encontramos también como último punto, como último entendimiento de lo que dice este pasaje, es que el carácter es responsabilidad de las personas.
Hay personas que quieren atribuirle a Satanás la responsabilidad de lo que hacen ellos. Pero cada uno de nosotros será confrontado a Dios y tendrá que rendir cuenta por sus propias acciones, por el propio carácter personal, no por el del otro, y tampoco va a poder. Y claro que Satanás está detrás de todas estas cosas. Claro que Satanás está influyendo, inflando, incendiando, generando problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas entre padres e hijos, entre el matrimonio, en las economías. Claro que Satanás está haciendo todo eso, pero las decisiones las tomamos nosotros. Así que este pasaje también muestra que quizás fue influenciado por Satanás, pero él tomó decisiones y tuvo que ser responsable por sus decisiones. Así que el carácter responsable de las personas, como yo dejo que mi carácter se vaya formando, es mi responsabilidad, no es la culpa de Satanás. Satanás hace su parte, pero de eso voy a rendir cuenta yo. Porque no se ocupe en buscar culpar a otro. Cada uno asume su propia responsabilidad. Así que Dios nos bendice para que seamos instrumento de bendición. Bendecidos para bendecir. Porque un día todos estaremos delante de Dios. No importa si es rico o pobre, poderoso o no poderoso. No importa quién sea, todos estaremos delante de Dios. La muerte alcanza a todos. A todos aquellos que tendrán el poder hoy de alcanzar la muerte también. No importa si uno dice, ¿cómo vive tantos años? Este hombre tiene 100 años, este hombre no se muere nunca. Con toda la maldad que hace. Alguno habrá pensado así de Hitler. Oh, este hombre vive y no se muere nunca. Bueno, un día murió. Porque no es inmortal. Hay un solo inmortal. Que es eterno. Y después, lo que sí es inmortal en nosotros es nuestra alma. Y por eso tendremos que rendirle cuenta a Dios. Y por eso la condenación eterna es tan seria. Porque como nuestra alma es inmortal, al lugar que vaya nunca saldrá de ese lugar. Si es reo de juicio eterno, será reo de juicio eterno. No hay apelación, no hay habilidad de los abogados, porque hay un juez que es insobornable. Hay un juez que ya hizo justicia, y es el juez justo, y ese es Jesús. Así que después de todas estas cosas, también la palabra de Dios es la revelación. Y esa palabra de Dios requiere obediencia. Y cada uno será responsable de eso. Por eso predicar. Ahora tenemos que invertir en esta nueva forma. Bueno, invertiremos en la nueva modalidad para llegar con el mensaje del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio sigue siendo predicado por la que transforma los corazones y le da libertad a los cautivos. ¿Cómo está su corazón? Esa es la pregunta final. ¿Su corazón es como el corazón o su corazón es como el corazón de Lázaro? Yo en este tiempo sé que algunas cosas son viejas porque reaparecen, ¿no? Pero hay personas que siguen ese tipo de polémicas. Y yo me pregunto, ¿no tienen otra cosa mejor que hacer? ¿Por qué no predican el Evangelio? Por ejemplo, dicen, ¿qué fuerte lo que digo? No. Algunos dicen, ¿la mujer puede ser pastora? Predica el Evangelio, hermano. Dejale eso a Dios. Si puede ser pastora, dejáselo a Dios. El que da los dones, el ministerio y la unción del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué yo voy a perder el tiempo pensando si el ministerio de la mujer es de Dios o no? ¿Hay que dar el diezmo o no hay que dar el diezmo? ¿El diezmo es de bíblico o no es de bíblico? Predica el Evangelio, hermano. Predica a Jesucristo. Déjese de perder tiempo con todo eso. Esas son las cosas que el diablo quiere sembrar para hacernos perder el tiempo. Si tenemos que obedecer, no tenemos que obedecer. ¿Hasta dónde tenemos que obedecer? Mire, vuelvo a decir, la iglesia sigue predicando el Evangelio. Cambió la forma porque la normalidad está cambiando y va a cambiar en todo el mundo, no lo vamos a poder. Porque quizás usted dice, yo no estoy de acuerdo. Aunque usted no esté de acuerdo, la modalidad va a cambiar. La normalidad del mundo será diferente. Entonces, no importa el acuerdo. Lo importante es si yo tengo la suficiente flexibilidad de ser guiado por el Espíritu Santo para adaptarme a un tiempo nuevo y seguir predicando el mismo Evangelio. No un Evangelio acomodado, no un Evangelio moldeado por la cultura del mundo, por la ciencia de los hombres. No el Evangelio diluido para que las personas no se ofendan
y se sientan mal, sino el Evangelio que dice Jesucristo que tenemos que predicar. Y el que se ofende, como alguien dijo, que se ofenda porque las personas ofenden a Dios todo el tiempo y no les importa. Entonces, si ellos se sienten ofendidos por el Evangelio, ¿qué va a pasar? Ese es el Evangelio de Dios, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. El hombre, la humanidad no se puede ofender porque la humanidad ofende a Dios todo el tiempo y no le importa si Dios se ofende o no. Entonces, este pasaje claramente dice, hágale caso. En la parábola, Abraham le dice al rico, háganle caso a Moisés y a los profetas. Háganle caso, porque si no le hacen caso a ellos, no importan las señales. No importan los milagros. Porque si no le hacen caso a ellos, el milagro tampoco los va a cambiar. Entonces háganle caso a la palabra de Dios. No se enrede en ninguna de esas cosas que va a escuchar de allí para acá. Todo el tiempo cosas diferentes. Aunque algunas informaciones son diagnósticos. Pero el mundo sigue ese camino, el nuevo orden mundial va a venir y la normalidad va a cambiar y la iglesia tiene que estar a la altura de ese momento de cambio, no para callar el Evangelio, sino para seguir predicando este Evangelio. Entonces, si hay una persecución, usted va a saber que la van a estar persiguiendo y en ese momento las cosas serán diferentes. Pero hoy, háganle caso a la palabra. Afírmese en la palabra. No se distraiga con cosas que no sirven, porque no habrá otra señal. La señal ya fue dada. Jesús murió, resucitó, fundó la iglesia y le envió a predicar el Evangelio, y el Evangelio que es poder de Dios para transformación de las vidas, para salvación a todo aquel que cree. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. Señor, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor, porque tú nos has revelado, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Nos has revelado a Jesucristo, la palabra viviente. Señor, tu palabra revelada en nuestros corazones nos has dado vida. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Hemos creído que tú eres el Salvador y el Redentor. Lo hemos proclamado y lo seguimos proclamando. Señor, lo proclamaremos. Señor, porque tenemos libertad para seguir hablando y predicando el Evangelio de Cristo. Y cuando nos prohíban predicar a Jesucristo, lo predicaremos igual. Seremos perseguidos, tendremos que renunciar a todas las cosas, pero hoy no es el día ese. Hoy es el día de apegarnos a tu palabra. Caso a lo que tu palabra. En el nombre de Jesús, ruego para que mis hermanos hagan caso a tu palabra. Ruego para que cada uno de aquellos que están participando de este culto hagan caso a la revelación de la Escritura, que no busquen otra señal, porque la señal ya fue cumplida y está en la Escritura revelada. Jesucristo en nosotros es la esperanza y gloria. Jesucristo es el misterio revelado a la humanidad. Jesucristo es aquel que fundó la iglesia y nos envió a predicar la salvación en su nombre. Padre, el corazón que está débil, fortalécelo. Los brazos que están caídos puedan levantarse. Los oídos que escuchan muchas cosas que le distraen, Señor, que le quitan del centro de la revelación de tu palabra y de la atención donde tiene que ponerla. Señor, llama su atención, que sus mentes, sus pensamientos se centren en lo que tu palabra dice, en la revelación de tu palabra y no cosas que le van a alejar de ti, Señor, y de tu palabra, sino que sean obedientes a tu palabra. Porque tú vas a juzgar a los hombres por la palabra revelada. Tú vas a juzgar a los hombres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vas a juzgar a la humanidad. Él es a quien tú señalaste. Por eso, Padre, mis hermanos puedan fortalecerse en ti. Puedan pararse firmes en este tiempo, en la Escritura, en hacer caso a tu palabra, levantar sus brazos para servirte. Que no vivan para sí mismos, sino que vivan para ti. Que vivan, Señor, para servirte y para servir, Señor, a su comunidad en el medio de la circunstancia difícil que ahora el mundo está pasando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, como cada uno necesita recibirlo en esta tarde, bendigo sus vidas. Bendigo cada congregación. Una vez más, Señor, bendigo en la congregación y los líderes y obreros de Don Orión, de Guernica, de Corrientes, Señor, de Dios, Señor, de la congregación, Señor, de Humbahuaca y Araujo, los pastores Torres. Señor, bendice esa congregación y bendice en Argentina y en el mundo. Señor, ayúdanos a no escuchar tanto las voces, sino a escuchar tu voz. Amén. No escuchar lo que las personas dicen que tenemos que hacer, sino escuchar lo que tú dices que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, Padre, en la iglesia Manuel, escuchar tu voz. Como tus pastores de tu iglesia, Señor, queremos escuchar tu voz, tu dirección. Señor, no distraernos con voces extrañas, sino con tu voz. Tú eres nuestro pastor.
y tú nos guías. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos y bendigo sus hogares una vez más en el nombre de Jesús y nos reencontramos entonces el domingo para la gloria del Señor. Amén. Amén. Gracias, Federico.